Bueno, empezamos con la unidad 5. Sería ya racionalismo. Como habíamos visto en la unidad 4, prácticamente eran San Agustín y Santo Tomás. Estos representantes, ¿verdad? Ya sea de la patrística San Agustín y la escolástica Santo Tomás, ¿verdad? Juntaron la filosofía con la religión. Eh, entonces, en esta unidad 5 vamos a ver todavía un poco de la influencia cristiana religiosa desde esa cosmología. Entonces, unidad 4 y 5 tienen todavía esta tendencia religiosa. ¿Por qué? Porque prácticamente la iglesia cristiana dominó prácticamente Europa y un poco de Asia, ¿verdad? Lo que sería los siglos hasta el siglo XVI, ¿verdad? Más o menos 1500. Entonces vamos a ver esa tendencia. Acá por ejemplo vamos a verle lo que sería a René Descartes y a Gottfried Leibniz, los cuales por ejemplo son, al menos en el caso de René Descartes, 1596. Hay por ejemplo eh, inclusive acontecimientos, ¿verdad? De hechos de que hasta 1600 y algo todavía se quemaba gente por la Santa Inquisición. O sea, por pensar o por cuestionarse cosas, ¿verdad? De lo que la iglesia pregonaba. Entonces acá vemos filósofos religiosos todavía. Entonces racionalismo, como tenemos acá en este dibujito, ¿verdad? Sería todo lo que ocurre dentro de la mente del ser humano. Entonces, ellos pensaban de que la realidad se podía entender y alcanzar mediante el pensamiento lógico, ¿verdad? Usando, ¿verdad? La mente, el pensamiento. Bueno, la unidad 5 empieza por la visión racionalista del mundo, la razón como la única fuente de conocimiento. Esto también así bien específico, vamos a ver un poco el concepto. En el primer punto de la unidad 5 vamos a hablar de este señor que es René Descartes. Vamos a ver un poco sus obras, causas, ¿verdad? De la duda. La primera, ¿verdad? Para él, las reglas del método y la matemática, clases de ideas, definición de sustancia, tipos de sustancia, el mecanicismo cartesiano, la antropología, cómo pensaba, ¿verdad? Del hombre y su cultura, y sustancia pensante, extensa y su comunicación. Esto prácticamente es lo que nos pide el programa que tenemos que saber sobre este señor, René Descartes, como principal racionalista. Otro racionalista que vino después, ¿verdad? Por acá podemos ver prácticamente que fue seguido de él, Gottfried Leibniz. La misma cosa, vamos a ver obras, un nuevo significado de la sustancia. Acá tenemos su mayor aporte, las mónadas, sus cualidades, creación e indestructibilidad, la armonía preestablecida, la teodicea. Teo significa Dios, y este Dic, ¿verdad? Prácticamente serían como reglas. Después vamos a ver lo que sería Dios frente al mal, ¿verdad? Tipos de males, las verdades, que vamos a ver que son de razón, hecho y principio de la razón suficiente. Entonces acá Teo viene de Dios y Dicea es prácticamente juicio o justicia, ¿verdad?
Bueno, empezamos ya a ver en grandes rasgos ya ahora lo que sería el racionalismo, porque esta sería eh, la unidad en sí. El racionalismo es una corriente filosófica del siglo XVII, o sea, 1600 para arriba, que sostiene que la razón y no la experiencia sensible, que son los sentidos, ¿verdad?, es la fuente principal y más confiable del conocimiento verdadero. Los racionalistas, ¿verdad?, entre ellos Descartes, el que vamos a estudiarle, Spinoza, que no está en el programa, y Leibniz, son los mayores representantes del racionalismo del siglo XVII. Haciendo un paréntesis nomás también, Spinoza era judío, él por pensar diferente y por tener conceptos diferentes se le expulsó de su religión. Eso así en paréntesis nomás, pero no le vamos a estudiar a él, solamente a Descartes y a Leibniz. Entonces acá podemos ver que el conocimiento verdadero debe ser universal, necesario y deductivo. O sea, de algo general nosotros vamos a llegar a una conclusión. ¿Cómo serían las matemáticas? Vamos a ver que ellos eran también matemáticos. La experiencia sensible es engañosa, variable y contingente, por tanto no puede fundar la ciencia. Entonces prácticamente la información que puede llegar a tener o podamos tener mediante los sentidos, ya sea tacto, vista, olfato, gusto, etcétera, ¿verdad?, no es fiable y puede ser engañosa. El entendimiento humano posee ideas innatas, o sea, verdades evidentes por sí mismas, que permite construir un sistema racional del mundo. Vamos a ver la metodología ideal. Es la deducción racional a partir de los principios evidentes, siguiendo el modelo de la geometría euclidiana. O sea, vamos a usar la lógica en pocas palabras. Y vamos a ver más adelante cómo se va citando. Bueno, este proyecto intelectual surge como respuesta al escepticismo renacentista. Recordemos que en el siglo XVII, 1600, ya habían alquimistas, los que serían los químicos antiguos, habían físicos, habían astrónomos como justamente acá le mencionaba Galileo, Copérnico, Johannes Kepler, etc. Entonces había la necesidad de reconstruir el saber sobre las bases firmes tras la crisis del pensamiento medieval y la revolución científica que trajo Copérnico y Galileo. Entonces, ellos traían ideas pragmáticas, ¿verdad? Construían telescopios, etc. Y decían, no, esto es de esta forma. Sin embargo, acá René Descartes y compañía querían prácticamente oponerse, ¿verdad?, en el sentido, o usando, por así decirlo, la lógica, ¿verdad? Ahora le vamos a ver a René Descartes como tal. Vemos que nació en 1596 y murió en 1650, o sea, prácticamente tuvo 54 años. Esto entre comillas también, como él era muy reconocido, se fue a enseñar, ¿verdad?, creo que a un príncipe, ¿verdad? Y este príncipe le hacía levantarse temprano, cosa que él no hacía. Entonces, aparte de hacerle levantar temprano, le llevaban el patio donde hacía mucho frío. Y literalmente René Descartes murió de una influenza, ¿verdad? Entonces vemos acá que murió muy joven. Sus obras principales sí tenemos que saber: Discurso del método, Aceptar solo lo que es evidente mediante la lógica, mediante el pensamiento, Meditaciones metafísicas,
Acá hace ya un acercamiento en cuanto a la filosofía y la profundiza, ¿verdad? En el sentido ya de hablar de lo que sería otros conceptos no materiales como la sustancia, ¿verdad? Principios de filosofía es un resumen sistemático de toda su filosofía y las pasiones del alma. Un año antes de su muerte es una obra de psicología y filosofía moral. Entonces vamos a ir viendo cuál era su punto de vista hacia lo moral, hacia la filosofía y hacia la metafísica. Él, por ejemplo, como otro filósofo, ¿verdad? Presocrático, veía que la duda era fundamental para descubrir nuevos saberes, ¿verdad? Para adquirir conocimiento. Entonces, él ve acá las causas de la duda. O sea, ¿qué nos causa el dudar? Descartes propone un método de duda sistemática, no escéptica, sino hiperbólica. O sea, no por el hecho de dudar voy a ser escéptico, no voy a creer en nada, sino que es mi punto de partida, ¿verdad? Para buscar el conocimiento, para alcanzar certezas indubitables. Las razones para dudar son: los sentidos engañan, porque pueden ser ilusiones ópticas o sueños. No hay criterio seguro para distinguir el sueño de la vigilia. Usa el argumento del sueño. Incluso las verdades matemáticas podrían ser falsas si un genio maligno nos engaña. Argumento del genio maligno, ¿verdad? Vamos a hablar así de eso. Bueno, esta duda es metódica, sirve para destruir todas las opiniones previas y construir un conocimiento sobre bases sólidas. Entonces, todos estos puntos, por ejemplo, los sentidos engañan en el sentido de que inclusive cuando soñamos, ¿verdad? Nuestros sueños suelen ser tan, por así decirlo, acercados a la realidad. O sea, vemos, escuchamos, olemos, interactuamos, etc. Entonces les decía que era hasta inclusive difícil de poder diferenciar el sueño de la realidad. Entonces, prácticamente deberíamos de buscar otra fuente de conocimiento que no sean los sentidos. Porque los sentidos, bajo efectos del sueño u otros factores como ilusiones ópticas, nos engañan, ¿verdad? Habla sobre la vigilia, ¿verdad? Y van a ver también en el libro sobre un genio maligno. Esto prácticamente usa una manera irónica, ¿verdad? Diciendo que puede haber un genio maligno o un demonio, un demiurgo o un ser superior, ¿verdad? De que nos esté engañando, ¿verdad? En cuanto a la realidad. E inclusive, ¿verdad? En cuanto a las matemáticas, ¿verdad? También menciona que pueden ser falsas. ¿Por qué? Porque prácticamente el hombre adaptó eso, ¿verdad? A su mundo abstracto, ¿verdad? 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4. O sea, ya son verdades preestablecidas por el hombre. Entonces, inclusive pueden ser conocimientos o pueden ser, por así decirlo, informaciones que nosotros adoptamos mediante un engaño del genio maligno. O sea, la definición es de que la realidad misma puede ser un engaño, de que vivimos engañados por alguien o por algo, pero ahora viene, ¿verdad?, ese punto de partida. Está bien, podemos vivir engañados, pero tiene que haber alguna forma de encontrar la verdad.
Entonces todo esto es irónico, o sea, es ironía. Entonces, el punto de partida viene a ser otra vez el dudar de todo. Y vemos acá la primera verdad, y esto es tema de examen, tienen que saber inclusive así en latín, cogito ergo sum, que quiere decir pienso, luego existo. Entonces, independientemente de que la realidad sea o no un engaño, ¿verdad? Yo, mi persona, o sea, el pensamiento en sí, mío, ¿verdad? Es lo único verdadero. Entonces vamos a ver acá la forma de entender esta frase, cogito ergo sum. En medio de la duda universal, Descartes descubre que aunque dude, ¿verdad? Aunque dude de todo, voy a dudar hasta que la realidad es, no sé, una, una mentira, eh, un holograma, una Matrix, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Aunque todo eso pase, ¿verdad? Aunque dude, ¿verdad? Piensa, o sea, yo pienso todas las posibilidades. ¿Y quién piensa? Entonces, yo le hago la pregunta a ustedes. ¿Quién está pensando esto? O sea, sí, o sea, yo inclusive ya les digo ya la respuesta. Si yo pienso que yo mismo puedo ser una ilusión, si yo pienso que yo mismo puedo ser una falsedad, una mentira, o si la realidad es una mentira, ¿quién está pensando? Yo. Yo estoy pensando eso. Entonces, ¿qué pasa ahí? Existo. Cuando yo pienso, existo. Así, coito quiere decir pienso, luego existo. La única verdad indudable. O sea, yo no puedo dudar de mi propia existencia. ¿Por qué? Porque al pensar que no existo, prácticamente ya existo. Porque ¿quién piensa? Yo. Entonces, ahí existo. Entonces ahí él descubre que es una verdad inmediata e intuitiva. O sea, él llegó a esa verdad de que nuestra existencia es verdadera. ¿Por qué? Porque inclusive podemos dudar de aquello. Pero ¿quiénes dudan? Nosotros. Y ahí existimos. Entonces él descubre que puede llegar con la razón a estas verdades intuitivamente. Entonces, esto es racionalismo. Tratar de llegar a una verdad con la lógica y con el pensamiento. El primer principio indubitable de la filosofía, la base para reconstruir todo el conocimiento. Es la primera verdad entonces de Descartes. Pienso, luego existo. Y acá se esconde algo, ¿verdad? Que más adelante y filósofos mucho tiempo atrás tuvieron en cuenta. Causa, efecto. Pienso la causa, efecto, existo. Bueno, vamos a ver ahora las reglas del método y la matemática según Descartes. En el discurso del método, o sea, en su obra, ¿verdad? Propone 4 reglas inspiradas en el rigor matemático. Y esto es importante porque Descartes ya empieza ya a hacer qué cosa, a hacer ciencia también. Entonces en el discurso del método, o sea, él aporta una metodología para alcanzar conocimiento y usa la matemática, que es una ciencia exacta,
Y ve ahí, evidencia, no aceptar como verdadero nada que no sea evidente. Análisis, dividir cada problema en partes simples. Síntesis, ordenar los pensamientos de lo simple a lo complejo. Y la enumeración, revisar exhaustivamente para no omitir nada. Esto inclusive eh, se puede comparar a observar, por así decirlo, el engranaje de un reloj, ¿verdad? Entonces vos necesitas algo para analizar. Entonces no vas a estar aceptando algo, ¿verdad?, como verdadero, nada que no sea evidente, a lo lógico, ¿verdad? Luego te toca analizar, luego hacer una síntesis de ello. ¿Qué es sintetizar? Si vamos al ámbito educativo, hacemos nosotros una lectura exploratoria. Después de la lectura exploratoria vos vas subrayando, coloreando palabras claves. Después haces un resumen y el resumen del resumen es la síntesis. Luego ya la enumeración, ver que no se te pasó nada. Bueno, clases de ideas, esto es importante según Descartes. Descartes distingue tres tipos de ideas según su origen: adventicias, facticias e innatas. Esto es importante. Adventicias provienen de la experiencia externa. El sonido de una campana, o sea, es la información, o sea, es el conocimiento. Si yo escucho el sonido de una campana, ¿verdad? O sea, si escucho el sonido, prácticamente voy a asociar ya con que fuego es de una campana. O si escucho el sonido, ¿verdad?, de una cuerda, voy a saber que es una guitarra. Entonces ya tengo esa idea. Luego otro tipo de ideas son facticias, son inventadas por la imaginación. O sea, podemos tener también este tipo de ideas. Y esto se usa bastante para hacer, ¿qué cosa? Cuentos, mitología, misticismo, etcétera. ¿Por qué? Porque es crear seres místicos, ¿verdad? Como un unicornio. Inclusive un dinosaurio, porque hasta hoy en día inclusive no podemos saber cómo eran realmente los dinosaurios, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, sería una nueva imagen que este tiranosaurio Rex, por ejemplo, podría haber tenido plumas y no era como siempre nosotros le teníamos en mente, ¿verdad? El 3, que sería las ideas innatas, están en la mente desde el nacimiento y son puestas por Dios. Acá ya empieza la parte eh, cristiana, ¿verdad? Creyente. Entonces para ellos Dios sería su arqué, ¿verdad? Ejemplo, la idea de perfección, de sustancia y la propia idea de Dios. Entonces esa sería la idea innatas. El hecho de que el ser humano busque algo perfecto, busque algo que sea superior a él y que ese algo superior tipo tenga algo del hombre y que sea algo también que le diferencie, ¿no? Solo las innatas garantizan conocimiento verdadero. El tercer nivel, o sea, el conocimiento que está, por así decirlo, dentro nuestro, ¿verdad? Como diría Platón, ¿verdad? Reminiscencia, volver a recordar. Acá tenemos la definición de sustancia para Descartes. ¿Qué es Descartes? O sea, ¿qué es la sustancia para Descartes?
Una cosa que existe de tal modo que no necesita de ninguna otra para existir. Pero reconoce que solo Dios es sustancia en sentido absoluto. Las criaturas son sustancias en sentido relativo, pues dependen de Dios para existir. Bueno, acá tenemos este concepto de sustancia. Eh, Podemos hacer todo tipo de comparaciones, ¿verdad? O sea, Dios, eh, pónganle que está en el plano espiritual. Bueno, Dios es espíritu, es absoluto. Ahora, por así decirlo, el hombre es, al menos, ¿verdad? En lo material, en la tercera dimensión, ¿verdad? Es material, pero también es espíritu. Entonces, relativamente es espíritu, ¿verdad? Si vemos desde el punto de vista material, ¿verdad? Pero depende de la sustancia también de Dios, que es espíritu, ¿verdad? El propio espíritu del hombre. Tipos de sustancia. Vamos a ver los tipos de sustancias según Descartes. Distingue dos sustancias finitas. O sea, finitas quiere decir que tienen un tiempo límite, ¿verdad? Y esto inclusive suele salir a veces. Hay que saber bien la diferencia entre res cogitans y res extensa. Así prácticamente le sale. O sea, res cogitans, que viene de la sustancia pensante, ¿se acuerdan? O sea, tienen que asociar con cogito ergo sum, con pensante. Y res extensa, que es sustancia extensa. Entonces, sustancia pensante sería alma o mente, y su esencia es pensar. Entonces, la sustancia pensante es la mente o el alma, y la sustancia extensa es el cuerpo. Su esencia es tener extensión. Entonces, al decir extensa, quiere decir que tiene longitud, anchura y profundidad. Acá podemos ver entonces, al decir extensa es que se puede medir. Prácticamente acá al haber longitud, anchura y profundidad, describe lo que es la tercera dimensión, ¿verdad? O sea, la 3D. Si queremos, por ejemplo, asociar a lo que sería cuerpo, ¿verdad? Dios es la sustancia infinita, creadora de ambas. Otro aporte de Descartes sería el mecanicismo cartesiano. También tenemos que saber sobre esto según el programa. Descartes aplica el modelo matemático mecánico al estudio de la naturaleza. El mundo material es una máquina regida por las leyes físicas, como el movimiento. No hay formas ni fines aristotélicos. Todo se explica por materia en movimiento. Sabemos acá un poco la crítica, ¿verdad?, hacia Aristóteles. Aristóteles, por ejemplo, pensaba, ¿verdad?, que la quietud y el movimiento estaban en armonía. Acá Descartes piensa que el movimiento es prácticamente lo que hay, ¿verdad? Incluso los animales son autómatas sin alma. Bueno, acá está un tema de debate, ¿verdad? Al menos
hasta cierta, hasta cierto punto, sobre los animales se decían que no tenían almas, etcétera. Estamos hablando del pensamiento cristiano de la época del siglo XVII, era 1600. Entonces el mecanismo cartesiano prácticamente son como axiomas. El mundo material es una máquina regida por leyes físicas, o sea, hay leyes físicas, que es el movimiento. No hay formas ni fines. Formas, hayamos visto, y esto podemos asociar con lo que decía Aristóteles, acto y potencia. Todo se explica por materia de movimiento nomás, porque eso es algo que también el pensamiento de Descartes menciona, de que prácticamente la sustancia va sufriendo transformaciones nomás, pero que no se destruye. Y bueno, acá este punto de los animales que prácticamente tienen, ¿verdad? Lo que sería esto nomás, sustancia extensa, o sea, tienen cuerpo, porque tienen longitud, anchura, profundidad, pero no tienen la sustancia pensante, o sea, no tienen alma. Y por último, la antropología, que pensaba Descartes, ¿verdad? Del ser humano en particular. Sustancia pensante, o sea, somos una sustancia pensante, extensa, ¿verdad? Y vamos a ver ahora lo que diría él, ¿verdad? En cuanto a la comunicación. El ser humano es una unión accidental de res cogitans, que es sustancia pensante, y res extensa, sustancia extensa. El problema, cómo interactúan dos sustancias tan distintas, y da así una explicación. Descartes propone que la glándula pineal es el centro, o sea, en el cerebro, ¿verdad? Es el lugar de interacción. Y para los que vieron, ¿verdad? La unidad 3 de psicología, la clase, prácticamente la glándula pineal es la hipófisis. Entonces es una glándula muy importante, ¿verdad? Donde prácticamente ocurren y ordenan, ¿verdad? Muchas funciones a todas las glándulas que vienen hacia abajo, ¿verdad? Bueno, esta glándula pineal está asociada a muchas hormonas, ¿verdad? Ya desde el nacimiento, como así también la muerte. Y es la glándula también que nos hace soñar. Entonces de ahí a que Descartes tenga ese pensamiento del sueño, la vigilia, la realidad, etc. Entonces es lo que nos hace soñar, etc. También la glándula pineal, porque tienen como receptores fotónicos, ¿verdad? Dentro de esta glándula. Entonces por más que tengamos los ojos cerrados, esta glándula, inclusive, ¿verdad? Los orientales, los hindúes y demás piensan que es también el tercer ojo. Bueno, entonces decía Descartes que ahí se asentaba el alma, o sea que ahí era la unión entre lo que sería sustancia pensante que es el alma y la sustancia extensa que es el cuerpo. Ahora vamos a pasar a el siguiente filósofo, que es Gottfried Wilhelm Leibniz. Vino después de Descartes, fue un filósofo, matemático, jurista, bibliotecario, diplomático alemán, considerado uno de los grandes racionalistas del siglo XVII, o sea, 1600, junto con Descartes, que está en el programa que dimos recién, y Spinoza. Lamentablemente no le damos a ver a Spinoza, pero pueden ver más adelante de igual forma. Nacimiento: Leipzig, Alemania, 1646.
Obras principales, para conocerlo un poco, ¿verdad? Vamos a ver acá sobre qué trataban sus obras. Discurso de metafísica. Acá ya entramos fuerte luego ya. Entonces, meta quiere decir por fuera de la física convencional, o sea, fuera de la materia, o sea, estamos hablando de, volvemos a hablar de espíritu, alma, energía, etcétera, ¿verdad? Explica la estructura racional del universo y los fundamentos de la metafísica leibniziana, o sea, tenía su propio eh, su propia forma de ver, ¿verdad? Y fundamentar la metafísica. Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, 1704, publicado, ¿verdad? Póstumo, ya luego de morir, ¿verdad? Se publicó su obra. Leibniz defiende el racionalismo frente al empirismo lockeano. En unidades posteriores vamos a darle, o sea, vamos a verle a John Locke, ¿verdad? Que tiene otro pensamiento. Pero centrándonos nuevamente nosotros en nuestra unidad 5, racionalismo, vemos acá este concepto que él aporta. Y esto es importante porque les puede salir también en el examen. Teodicea. Teo significa Dios y dicea era justicia, voluntad, bondad, ¿verdad? Entonces quiere decir defender la justicia y voluntad de Dios ante la existencia del mal. Esto entonces quiere decir teodicea. Del por qué, ¿verdad? Si Dios es omnisciente, omnipotente, bueno, bondadoso, deja que sucedan tantas cosas malas, ¿verdad? Y todo se explica ahí por la libertad del libre albedrío que le da al hombre, etc. Otra palabra importantísima es la monadología o mónadas, que vamos a ver enseguida acá, que sería también su aporte. Esto es importante, o sea, por lo menos uno o dos sale, por ejemplo, de Leibniz y Descartes. Entonces acá tenemos la monadología, que habla de una síntesis completa y breve de su sistema filosófico. O sea, este es su sistema, este es su pensamiento de él, lo que le hace diferente. Vamos a hablar enseguida sobre eso. Y el nuevo significado de la sustancia. Bueno, Descartes tenía su pensamiento de la sustancia, que inclusive se dividía en dos, ¿verdad? Ahora viene Leibniz y rechaza la sustancia cartesiana, ya sea extensa o pensante. Y la espinosista, lastimosamente no le vamos a estudiar a Spinoza, pero Spinoza también pensaba, ¿verdad?, que había una sustancia primordial. Por eso van a escuchar más adelante, o sea, en cualquier lugar, que la gente dice, yo creo en el Dios de Spinoza, porque Spinoza creía que Dios estaba en todas las cosas, en la naturaleza, en la otra persona, o sea, prácticamente era como un pensamiento oriental que vos prácticamente deberías de vivir bien y tratarle bien inclusive a la naturaleza, porque era reflejo de Dios, ¿verdad? Entonces, tener esa idea le costó, ¿verdad?, que se le saque de su religión y que tenga amenaza de muerte. Y bueno, siguiendo, ¿verdad?, con Leibniz, vamos a dejarle ya a Spinoza. Entonces, ¿qué decía Leibniz? La verdadera sustancia es simple, o sea, es como un Lego, es como un rompecabezas, es simple, indivisible, inmaterial. O sea, volvemos acá a lo metafísico, o sea, al ser inmaterial, que es lo contrario de la materia. Hoy en día sabemos de que es energía, pero bueno, ellos decían inmaterial y activa. ¿Y cómo le denominó? Mónada. O sea que, pensemos en su contexto. 1600,
década 40, 50, 60. Todavía no se había ni descubierto la célula. Entonces, tener ya este pensamiento filosófico es una revolución. Decir de que hay una sustancia que es simple eh, y que crea la realidad, ¿verdad? O sea, ¿y por qué esta comparación? Porque primero se descubrió la célula y después claramente el átomo, ¿verdad? Y bueno, si es que empezamos después a hablar de átomos, que vamos a ver que prácticamente es como que la definición más cercana a la mónada, porque sabemos que el átomo en sí, ¿verdad?, es conjunto de elementos químicos, ¿verdad?, pero también electromagnéticos. Tenemos ya el núcleo, electrón, neutrón, protón, etcétera. Hoy en día sabemos que hay elementos más chicos, ¿verdad?, como los quarks, más chicos otra vez, los bosones, hasta llegar al punto en el que la propia materia es inestable y es materia y energía a la vez. Bueno, ¿por qué hice tipo tanta comparación, ¿verdad?, con eso? Porque ellos, y estamos hablando de los racionalistas, ¿verdad?, tenían un pensamiento de que había una sustancia que era la base de la materia, o que estaba ahí, ¿verdad?, presente, por más que no se viera. Entonces las mónadas son cualidades, son creación y son indestructibles. Son sustancias simples, sin parte, sin extensión, no físicas. Son centros de fuerza o actividad, no son pasivas, o sea que están ahí en constante movimiento, sino que perciben y apetecen. O sea que, por así decirlo, se sienten atraídas hacia lo que es similar, ¿verdad? O sea, estamos viendo acá inclusive reglas físicas, ¿verdad? Tipo signos iguales se repelen, signos positivos, o sea, signos contrarios se atraen, ¿verdad? Estamos viendo acá pequeños vestigios, ¿verdad?, de una explicación filosófica a lo que muchos años después, ¿verdad?, se va a estar descubriendo. No tienen ventanas, o sea, no entran ni salen influencias externas, o sea, no se mezclan, o sea, son puras, ¿verdad? Principio de no interacción. Son creadas por Dios. Acá volvemos a verle, ¿verdad?, a, al artífice, ¿verdad? Y no pueden destruirse naturalmente. Solo Dios puede crearlas o aniquilarlas. Bueno, prácticamente es como si fuera que está definiendo desde el punto de vista cristiano al alma, ¿verdad? Cada mónada refleja el universo entero desde su perspectiva, principio de microcosmos. Entonces, acá podemos ver, ¿verdad?, microcosmos, ¿qué quiere decir? Está el macrocosmos, que sería al menos en nuestro universo, la Vía Láctea. Los planetas están girando, ¿verdad?, están gravitando sobre masas más grandes que ellas por atracción. Entonces, si esto llamamos a microcosmos, hoy en día vemos que el propio átomo también hace eso. O sea, tiene partículas girando alrededor de ellos. Entonces la mónada es algo, ¿verdad?, que construye la realidad para Leibniz. La armonía preestablecida, si las mónadas no interactúan, ¿por qué parece que el alma y el cuerpo se coordinan? ¿Esto en qué sentido? Bueno, el alma está constituida, ¿verdad?, por mónadas, el cuerpo también, ¿verdad? Y si, y si no deberían de interactuar, ¿verdad?, ¿cómo es que se coordinan? Dicen.
si son diferentes pero están al mismo tiempo en el mismo espacio. Entonces Leibniz responde con la armonía preestablecida. Dios, al crear el mundo, programó a cada mónada, incluidas alma y cuerpo, para que sus estados internos coincidan perfectamente, como dos relojes sincronizados desde el inicio. Entonces acá vemos eh, el punto central también de Leibniz. Tenía que meterle sí o sí a Dios, ¿verdad? Para que no tenga problema con la iglesia cristiana. Así no hay interacción. Esto es importante, ¿verdad? Tener y entender esta parte de Leibniz, de que no hay una interacción en sí, sino que hay una coincidencia divinamente orquestada. O sea, es como si fuera que están superpuestas, interactuando, ¿verdad?, entre ellas. La teodicea, ¿verdad?, que vemos que prácticamente el punto central es Dios frente al mal. En la teodicea Leibniz defiende que Dios es justo pese al mal en el mundo. Su tesis central, y esto así mismo suele salir en el examen. Por ejemplo, filósofo que dijo que este es el mejor de los mundos posibles. ¿Por qué tenía esa tesis Leibniz? Dios, siendo omnisciente, omnipotente y bueno, eligió crear el mundo con el máximo de perfección y el mínimo de mal necesario. Esa sería su respuesta según Leibniz. Tipos de males, tenemos 3. Mal metafísico, la limitación inherente a las criaturas finitas que no son Dios. O sea, ese sería el mal metafísico, la limitación inherente de las criaturas finitas que no son Dios. O sea, todo tipo de materia, ¿verdad?, que hace que las cosas se desgasten, se destruyan, etc. El mal físico, el dolor y el sufrimiento, que es algo que, ¿verdad?, sentimos. Incluye desastres y enfermedades. Y el mal moral, el pecado o la maldad moral, actos libres de los seres racionales. Entonces, tenemos el mal metafísico, que nos hace finitos. El mal físico, dolor, sufrimiento. Y el mal moral, que es el pecado, ¿verdad?, o la maldad moral, que hacemos libremente nosotros, los hombres. Leibniz argumenta que estos males son permisibles si permiten un bien mayor. Por ejemplo, el mal moral permite el ejercicio de la libertad. Entonces, lo que te da a entender es de que vos, siendo libre, dentro de toda esa posibilidad que vos puedas hacer las cosas, también podés hacer mal. Entonces ahí se explica la filosofía. Ahora, en cuanto a lo físico, de todas las vivencias físicas, buenas, etcétera, también va a haber momentos de dolor y sufrimiento, ¿verdad? Como así también somos o estamos superpuestos al alma, ¿verdad? Somos eternos, pero también hay cierta parte de que es limitada y se va a quedar, ¿verdad?
Otro punto importante de Leibniz que distingue dos tipos de verdades. Verdades de razón. Acá vemos que es mediante el pensamiento, ¿verdad? Necesarias universales basadas en el principio de no contradicción. Entonces, racionalmente, 2 más 2 es 4. Verdades indiscutibles, ¿verdad? Categóricas. Después de la noche, ¿qué viene? El día, ¿verdad? Son verdades de razón que nosotros podemos llegar a esa conclusión, ¿verdad? Hoy es, ejemplo, jueves, mañana es viernes. Entonces, la segunda es verdades de hecho. O sea, hecho es que tienen que pasar cosas contingentes basadas en el principio de la razón suficiente. ¿Qué significa razón suficiente? De que tiene, por así decirlo, una causa y una consecuencia del por qué pasan las cosas, ¿verdad? Nada acontece sin una razón suficiente por la cual sea así y no de otro modo. Este principio implica que todo lo que existe o sucede tiene una explicación, incluso si no la conocemos. Y ahí podemos ver que en el caso del mundo, ¿verdad? O sea, en el caso del mundo, del por qué está el mundo, por qué existe el mundo, para qué existe el mundo, la razón suficiente, ¿verdad? Según Leibniz, es la voluntad de Dios. O, como diría, no sé, providencia de Dios, ¿verdad? Una forma de desligarse, por así decirlo, de ciertos hechos, acontecimientos, ¿verdad? Para buscar la causa real, ¿verdad? Conclusión, esto en cuanto a la unidad 5, ¿verdad? Tanto Descartes como Leibniz construyen sistemas filosóficos rigurosos basados en la razón, o sea, en la lógica, pero con diferentes claves, ¿verdad? Pero con diferencias claves, ¿verdad? Acá falta una S. Descartes parte del yo pensante y separa mente y cuerpo en dos tipos de sustancias, ¿verdad? Leibniz evita el dualismo con mónadas espirituales y la armonía preestablecida. Ambos definen a Dios como fundamento del orden racional del mundo. Prácticamente se asemejan mucho, ¿verdad?, a Santo Tomás y San Agustín, que fueron de la unidad 4. Y ambos rechazan el empirismo. ¿Qué es empirismo? Vamos a ver más adelante. Pero empirismo quiere decir algo empírico, algo palpable, ¿verdad? Algo demostrable. Pragmáticamente, o sea, en la práctica. Y afirman la existencia de verdades innatas que ya tenemos, ¿verdad?, dentro nuestro, que tenemos que descubrir, o racionales. Y para terminar vemos acá una frase de Gottfried Leibniz que dice que en el ámbito del espíritu busca la claridad, en el mundo material busca la utilidad. Bueno, en el ámbito del espíritu busca la claridad y en el mundo material busca la utilidad. Vamos a ver un poco, no hay frases de Descartes. Acá hay una frase de Descartes. Vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás. Y ahí terminó la unidad 5.